Bienvenidos. Otra vez estamos juntos para abrir la palabra del Señor, para acercarnos a Él. Todos los cristianos somos predicadores. Y los primeros a los que predicamos, los que debemos predicar, es a nosotros mismos. Por eso tenemos la palabra de Dios, porque debemos escucharla, debemos ponerla en práctica primero nosotros, antes de incluso poder exhortar a otros, o a la vez que estamos exhortando a otros, porque siempre Dios habla para todos y cada uno de nosotros. Así que debemos predicarnos el Evangelio, debemos predicarnos la palabra de Dios, hacer caso de ella, escucharla atentamente, contemplarla. Dice el libro de Santiago, es el apóstol tan práctico de la vida cristiana, de esa fe viva que debemos tener, y dice en el capítulo 1, mis queridos hermanos, tened presente esto, todos debéis estar listos para escuchar, lentos y ser lentos para hablar y para enojaros, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Nos escribe esta carta el apóstol, nos escribe el Señor esta carta a todos, pero particularmente dice, hermanos, no seáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Al parecer, muchos allí querían ser maestros y el apóstol nos explica que un verdadero maestro, que un verdadero predicador, que todos en definitiva lo somos, maestros y predicadores, porque enseñamos con nuestra palabra y con nuestra vida lo que realmente somos y creemos, pues nos dice que en primer lugar debemos estar nosotros listos para escuchar y obedecer, y después lo estaremos para hablar, y que para hablar primero debemos esforzarnos en hacer nosotros la voluntad de Dios, y esto es lo verdaderamente difícil. Si lo llevamos a un extremo, entonces absolutamente nadie podría predicar, porque todos fallamos muchas veces, todos pecamos, eso nos dice Dios, pero sí es una llamada de atención para que cada día tengamos una actitud de contemplar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, así como nos contemplamos en un espejo, pero no para olvidarnos después, sino para ponerlo en práctica. Dice aquí el apóstol que debemos despojarnos de toda inmundicia y de toda maldad que abunda y recibir con humildad esa palabra sembrada en nosotros. La palabra de Dios lleva efecto cuando el terreno está preparado y limpio. Nadie siembra sin haber labrado primero. Nadie siembra sin quitar primero las malas hierbas y aquellas cosas que pueden impedir que la semilla crezca. Y es por eso que debemos tener una actitud humilde de recibir nosotros primero esa palabra de Dios para que tenga fruto y poder para salvación. Como dice aquí, para salvarnos la vida, porque cuando la palabra de Dios crece y germina y la obedecemos, la escuchamos atentamente, esta palabra nos libra de muchos males, de muchos temores, de muchos errores, de muchos pecados. Nos libra no solamente de tantas cosas malas, sino que también nos lleva a Dios mismo para poder disfrutar de su comunión de una manera como nunca jamás lo habíamos hecho. Por eso esta palabra es tan importante. Y hay que ponerla en práctica, dice, y eso es lo que verdaderamente nos cuesta. Porque tantas veces, y ahora que estamos tan saturados de tanta palabra, porque a ver, no tenemos solamente por internet, tenemos todos los predicadores habidos y por haber,
Tenemos todos los sermones habidos y por haber, malos, buenos, regulares, excelentes, todo lo que tú quieras lo tenemos por internet. Pero además tenemos, gracias a Dios, una cantidad enorme de libros donde también tenemos palabra de Dios, explicación de la palabra de Dios, predicación de la palabra de Dios. Tenemos muchos tipos de teologías que nos enseñan a entender mejor el propósito de Dios, quién es Dios, qué quiere de nosotros. Tenemos muchos comentarios bíblicos que también, gracias a Dios, nos ayudan a entender las Escrituras correctamente. Y, por supuesto, todos tenemos el libro de los libros, tenemos la palabra de Dios, que es como un espejo en donde se nos muestra realmente cómo somos ante Dios y también refleja a Cristo y nos mueve a Cristo y hace que Cristo brille como sucede en cada página de las Escrituras. Pero nosotros debemos entonces atender esa palabra, contemplarla y después encarnarla, ponerla en práctica. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque algunos, dice aquí, se creían muy religiosos y hablaban mucho de eso, pero en realidad dice, se engañan a sí mismos y su religión no sirve de nada, porque si de verdad no estamos obedeciendo nosotros la palabra de Dios, esa religiosidad que nosotros decimos tener no sirve absolutamente de nada. Lo que Dios quiere es que pongamos en práctica lo que hemos oído, como pone el ejemplo aquí de atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, amar al prójimo, buscar el bien de los que nos rodean, sobre todo aquellos más frágiles, aquellos más débiles. Y dice aquí, conservarse limpios de la corrupción del mundo, apartarse de la inmundicia, de la maldad, es una prueba de que realmente esa palabra de Dios la estamos haciendo caso. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmoralidad, de toda fornicación, que nos apartemos y estemos limpios de las tentaciones y del pecado que este mundo nos ofrece. Y tenemos esos enemigos tan potentes. El mundo está en contra de Dios y siempre nos va a desviar de Dios, aunque parezca que no. Nuestra propia carne terrible se rebela contra la voluntad de Dios y se chilla y patalea y nos arrastra montones de veces para no obedecer los mandamientos del Señor, sencillamente porque son costosos o sencillamente porque hay otra cosa mejor que hacer o porque es incómodo para nosotros. Pero también tenemos al diablo que constantemente nos engaña, haciéndonos creer que la Biblia no dice eso que dice, sencillamente porque no es aceptable, y haciéndonos llevarnos por otro camino que parece la verdad, pero no es la verdad, como un billete falso que alguien te cuela, que parece auténtico, pero después no vale nada. Entonces, ante estos enemigos tan terribles, debemos contemplarnos cada día en la palabra de Dios, con toda humildad, dice, con toda disposición, recibir esa palabra sembrada en nosotros para que dé fruto, y ese fruto se culmina en una vida que obedece a Dios, que somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si el jefe da las instrucciones para los trabajadores lo atienden todo muy bien, toman muy buena nota y pueden hacer hasta una repetición palabra por palabra de los mandamientos del jefe de la empresa, pero los trabajadores hacen deficientemente su trabajo y no obedecen, no cumplen los mandamientos que el jefe les ha dado, entonces no están haciendo lo que realmente deberían. Y eso nos pasa a los cristianos. Podemos decir y citar muchos pasajes bíblicos. Podemos citar y decir muchas cosas que debemos hacer y también decirles a otros lo que deben hacer. Es tan fácil juzgar a otros y decir a otros, en esto te estás equivocando, esto lo estás haciendo mal, así tienes que rectificar. Y luego nosotros mismos no ponerlo en práctica. Esa es la miseria y la terrible condición de nuestros corazones y de nuestras vidas. Que es tan fácil dar consejos y es tan fácil no seguirlos nosotros mismos en nosotros. Por eso dice el Señor, no os engañéis a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, perseverando en ella. Y esto es difícil, porque la perseverancia implica constancia, implica que debemos una y otra vez arrepentirnos de lo que hacemos mal, volvernos al Señor por la fe y volver al camino de la obediencia, poner en práctica esta palabra de Dios, que tiene que ver con dos cosas fundamentales: renunciar al yo, renunciar al pecado,
renunciar a toda corrupción, a toda cosa que Dios no quiere, y también hacer lo que le agrada a Dios, como pone aquí el ejemplo de amar al prójimo y ser obedientes, a aplicar esa palabra de Dios en nuestra vida. Es por esto que lo que nosotros debemos hacer, los cristianos, es contemplarnos en el espejo de la palabra de Dios cada día y ver cómo, de qué manera Dios nos está conduciendo a rectificar, a arrepentirnos, a volvernos al Señor. Porque dice aquí que toda buena dádiva, dice capítulo 1, versículo 16, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, desciende de lo alto. La dádiva es el don, el regalo que no merecemos. Es ese regalo que se hace al enemigo, al que no cumple, al que de ninguna manera lo merece. Y dice aquí que el Padre nos da ese gran regalo que ha hecho. Y ese gran regalo es que nos ha hecho nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad. Y esa misma palabra que nos ha hecho nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, en virtud del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, cuando Él nos justificó, nos santificó, cuando Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, cuando Él nos glorificó, cuando Él nos redimió completamente de una vez y para siempre. Ahora que tenemos esa palabra que nos ha dado vida, esa palabra que nos ha hecho nacer de nuevo para que seamos los primeros frutos, los mejores frutos de su creación, de su obra magnífica, esa misma palabra debe seguir produciendo en nuestras vidas esos cambios que nos hacen ser hacedores y no solamente oidores. Es por esto que el Señor nos llama a tener la actitud diligente de escuchar la palabra de Dios y no pensar, como sucede muchas veces, mira, este pasaje le vendría muy bien a fulanito, a menganito, a menganita, porque le pasa esto y esto y esto, sino contemplar a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos como lo que realmente Dios nos está diciendo. Y hay una promesa maravillosa que Dios nos da aquí. Dice que el que se fija atentamente en la ley perfecta, que no es en este caso los 10 mandamientos, aunque por supuesto los mandamientos de Dios están ahí y debemos respetarlos, pero lo que está diciendo aquí es que los que se miran atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa ley? La ley que da libertad. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da libertad, quien nos libera del pecado, de la hipocresía, nos libera del egoísmo, nos libera de la esclavitud, de las cadenas de este mundo, nos libera de las trampas de Satanás. Esa perfecta ley, al contemplarla, nos va a liberar, nos va a ser la ley que nos da libertad. Cuando pudiera parecer que las leyes sirven para restringir nuestra libertad y para, digamos, fastidiarnos, para que no hagamos aquello que nos gustaría hacer, la ley del Señor realmente nos da la libertad del gozo de Dios y de la bendición de Dios. Dice, aquel que persevera la ley de la libertad, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición en todo lo que hace. Recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición, dice el Señor, en cada cosa. Porque si realmente nuestro anhelo es obedecer al Señor y estamos buscando escuchar la palabra y practicarla en todo lo que podemos, ¿nos vamos a equivocar? Claro. ¿Vamos a fracasar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero nuestro anhelo es una y otra vez obedecerla. Dios ha prometido que seremos bienaventurados y recibiremos bendición en todo lo que hacemos, lo cual nos recuerda las bendiciones del Antiguo Testamento. Serás tú bendito si obedeces al Señor, serás tú bendito en el campo y en la ciudad, y en el fruto de tu mies, etcétera, etcétera. Las bendiciones del Señor están para aquellos que quieren caminar en la libertad, con que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos a ningún yugo de esclavitud, venga de donde venga. El Evangelio nos trae la libertad, el gozo y la bendición. El pecado nos trae la esclavitud, el temor y todo lo malo. Y el diablo y el mundo son los firmes aliados del pecado que mora en nosotros,
para apartarnos de Dios. Pero qué bueno que tenemos al Señor Jesucristo. Qué bueno que en Él podemos vivir, por medio del poder del Espíritu Santo, esa vida nueva que nos aparta de ser solamente oidores y espectadores de la palabra para convertirnos en actores, es decir, en aquellos que hacen, que practican esta palabra de Dios, como aquí se nos ha dicho. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición en este sentido. Te damos las gracias hoy, Señor Dios nuestro, porque tu palabra nos ofrece el camino de vida. Cuando nos contemplamos en ella, no solamente vemos nuestras vergüenzas y nuestros fracasos, nuestras debilidades y defectos, nuestros pecados, sino también vemos la puerta a la libertad que tú nos das cuando, Señor, nos arrepentimos y volvemos a ti en fe y revestidos de Jesucristo queremos caminar con Él en esa ley de la libertad que nos hace benditos, bienaventurados en todo lo que hacemos, aún a pesar de las dificultades. Así que, Señor, ayúdanos para ser no solo oidores, sino hacedores de esta palabra y recibir así tu bendición. Apártanos del mal, del maligno, de nuestro propio pecado. Sálvanos de nosotros mismos y ayúdanos a amar al prójimo y a aquellos que más necesitan nuestra ayuda y a guardarnos sin mancha de este mundo contaminado y engañoso. Ayúdanos para que así podamos vivir en la libertad. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, Dios mediante, estamos juntos también mañana y abriremos la palabra del Señor. Un abrazo.